Bueno, María, fascinada de estar contigo y dándote las gracias como siempre. Y bueno, me encanta esa pregunta que hizo la muchacha, ¿no? La joven. ¿Y cuál es mi respuesta? Sí, ¿cómo es o sea, qué es la espiritualidad? Eso es lo que me gusta, porque este es un tema que definitivamente cada uno lo puede ver de una manera diferente, ¿verdad? Y eso es justamente lo que me llama la atención, porque lo que no es tangible, bueno, cada uno lo ve Ok, como lo quiere ver, ¿verdad? claro, por eso, por este momento yo no voy a decir nada, salvo presentarte y dar inicio a este en vivo con una breve definición Muy bueno, de lo que es el ser humano, me según el encanta. filósofo danés Søren Kierkegaard, que es Me encanta. existencialista cristiano. Eh, Buenas noches a todos los que se están reuniendo este en vivo. Mi invitada es Isbelia Belloso Leiva, es terapista gestal, es coach de vida y espiritualidad. Además, trabaja en terapias de regresiones a vidas pasadas y escritora. Ha escrito tres libros, dos para todo público, porque los dos primeros, aunque no son para niños, los padres lo pueden leer y pueden contárselo a los niños, Tal como cual. haciendo todo una, bueno, inventando el cuento para adecuarlo a su vocabulario. Y el último es Los Superamigos, mis superamigos, ¿verdad? Mis superamigos, La ¿cierto? Mis misión de superamigos. mis superamigas. La misión de mi super amigo, que es la que vamos a averiguar esta noche aquí también, de nuestros super amigos que se conecten aquí. Exactamente. Además, Isabel es una amiguísima desde hace muchos años, estudiamos juntos bachillerato, nos graduamos juntas y tenemos un gran respeto por ambas, por las dos, por nosotras, pues por lo que hacemos y nos apoyamos en estas iniciativas que tenemos por Instagram. Soren Kierkegaard dice esta definición de lo que es el ser humano. Y yo creo que sirve para arrancar sobre el tema de la espiritualidad. El ser humano es la síntesis perfecta entre el infinito y lo finito, Ujú. entre lo temporal y lo eterno. ¿Por qué me gusta esa Es definición? genial. Primero, Ujú. porque contacta con que somos parte de algo más grande que nosotros. Somos parte de algo que nos potencia, que nos eleva, ¿ok? Sí. Y porque nos habla de que somos seres peregrinos. Ujú. Nosotros hemos venido a esta vida a un peregrinar, que es el encuentro de lo que muchos que trabajan en espiritualidad, no sé, en tu caso me gustaría escuchar tu opinión, hablan de que es la autorrealización del Ok. ser humano. Entonces te escucho y ustedes, por favor, el que tenga sus preguntas, comentarios, déjenlo en... Tienen dos opciones, disculpa Isbelia. En la casilla de la interrogación, donde están viendo un signo de interrogación en la parte inferior de la pantalla, la pueden dejar allí para que nosotros, de manera ordenada, le vayamos respondiendo y así no se nos pasan las que están en el chat. Ahora, si quieren dejarla en el chat también, yo la leo. Ok, Isbelia me ayuda. Ok, Isbelia, ¿qué nos cuenta sobre el poder de la El espiritualidad? Partiendo de un poco esa poder. definición, si es que se la compras a Soren Kierkegaard. Sí, yo quisiera, ok, primero me encanta el concepto que leíste, pues, que dijiste, por lo que abarca, justamente, ok. Yo quisiera decirle a la persona, si está todavía con nosotros, Uh-huh, la espiritualidad. Voy a decirle uh-huh, lo más sencillo para ok. ver si lo capta de esa manera. La espiritualidad no es material, es lo que no es material de nosotros los humanos. Uh-huh, Entonces, si ella se va a buscar los conceptos, va a encontrar, como digo yo, cosas que no son tangibles e incluso va a encontrar conceptos que se contradicen porque hablan del alma, hablan del espíritu y nada de eso es tangible. Entonces yo siempre invito más a sentir que a pensar. Y la espiritualidad definitivamente
no es de este mundo, es el contacto que tenemos con algo superior. Y de allí por eso el poder que tiene, porque es contactar fuera de nosotros. Un poder que no tiene el que se mantiene en lo material. Y nosotros somos lo material y lo no material, que algunos lo llaman espíritu y otros lo llaman alma. Pero por eso digo, en este caso, de que es algo no tangible, no quedarse tanto en el concepto, más sí en lo que nos aporta. Porque el poder de la espiritualidad no nos lo da nada más. Y por eso Perdón, Isabel. el poder de la espiritualidad no hay otra cosa que nos lo pueda dar. ¿Y por qué? Porque precisamente necesitamos elevarnos a un nivel fuera de lo material del mundo en el que vivimos para contactar la divinidad, la espiritualidad, si lo quieren llamar, pero es para contactar lo divino, lo que no está aquí. Y ese contacto no lo logra todo el mundo si no entiende que tenemos un alma o un espíritu, como le quieran decir, y que para eso necesitamos prepararnos en muchos sentidos. Sí, Necesitamos prepararnos. señor. Perdón, dime María. Que sí, señor, así es. Prepararnos. Y entonces, el que comprendan simplemente que que contactar, que trabajar con nuestra espiritualidad, porque lo tenemos todo, porque somos espíritu, es un alma, vamos a llamarlo así como, o sea, el alma se va y se instala en un cuerpo. Entonces, el que se queda nada más con los conceptos y con la mente y trabajando el cuerpo, no va a lograr elevarse. Y es como dijiste tú, ¿cómo trascendemos? Solamente contactando la espiritualidad podemos trascender. Ibelia, escudriñando bibliografía, Sí. me di cuenta que obviamente tú tienes razón. En cuanto a que somos seres materia, somos materia, somos emociones y somos espíritu. Espíritu. ¿Okay? Tres componentes, de los cuales dos son inmateriales y uno es material, que es el cuerpo. Ahora, según mi, de todo lo que busqué y entiendo, esos tres elementos, esos tres formas, partes que nos conforman, aunque tienen distintas misiones, vamos a decir, se interconectan. Porque la mente, es decir, todo lo que pensamos influye en nuestro cuerpo. Se habla de que las enfermedades son productos de experiencias vividas y de mensajes inadecuados que están aquí y que nosotros nos decimos y sin darnos cuenta nos estamos lesionando nuestro cuerpo. Entonces, para llegar a ser espirituales o para tener una vida espiritual, porque llegar a ser espirituales, yo creo que es una tarea inacabada. O sea, yo puedo andar en un camino espiritual, es como el que va para el camino de Santiago. Yo no, una persona va al camino de Santiago y no puede, no debería, si lo ve como el encontrarse consigo mismo, como una ruta turística, no lo debería, sino donde en cada pueblo, cada lugar, va descubriendo algo de sí mismo, de tal manera que cuando llega a Santiago de Compostela, él llega a un momento lumen, pero que al regreso también debe hacer ese mismo peregrinaje, de ida y vuelta. O sea, no solamente ir, es ir como un peregrino que está buscándose, que se interpela, que se pregunta en cada paso del camino, sino que al retorno también lo va haciendo, ¿ok? Porque, bueno, ahora, si nosotros no integramos esas tres partes, ¿cómo podemos decir que somos espirituales? ¿Sabes por qué? En esta época que vivimos de tanto materialismo, ¿ok? Se nos induce tanto el materialismo, sucede que
hasta una falsa espiritualidad. El mundo vive en una falsa espiritualidad. Por ejemplo, hay espiritualidades que colectivos X, Y o Z, no voy a decir quiénes son, se aprovechan de ellos, de esa espiritualidad, y que no encajen en esa espiritualidad. Los políticos hablan de una espiritualidad. Bueno, pero usan el nombre, usar el nombre no quiere Bueno, decir pero es que, igual no, pero es cuando... que se lo creen, Claro. se lo creen, y entonces, ¿qué pasa? Que las personas que no comulgan con eso, pues como tú decías al comienzo, cada quien puede tener una visión de espiritualidad. ¿Ok? Yo diría más bien que su propio concepto. Exacto. El que contacta la espiritualidad, su espiritualidad que se acostumbra, ahí no va a tener dudas. No va a tener dudas porque precisamente es un poder. Y es algo que aprendes a buscarlo, a contactarlo. Yo no quiero decir buscar, a contactarlo. Después que contactas ese poder, que lo podemos llamar Dios, otros le dan otro nombre también, pero cuando tú contactas a Dios o a lo sublime o a ese poder, porque definitivamente tenemos que entender que hay un poder superior a nosotros, y el que no lo entiende precisamente no ha contactado la espiritualidad, y entonces se encuentra solo en lo material. Hablar de esas personas que no lo comprenden de espiritualidad, pues se quedan en otra cosa, ¿no? Ahora bien, ajá, no, di lo que ibas a decir porque veo que... No, porque es que estás, o sea, según lo que yo entiendo, la espiritualidad no es dogmática, no puede estar sujeta a dogmas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Claro. Es decir, que alguien que no crea que existe un Dios que gobierna, llama al universo, alguien que está por encima de nosotros y que nosotros somos partes de él, ¿verdad? Ok. Piensa que los ateos no pueden ser espirituales. Y precisamente esta mañana encontré un libro que se llama La grandeza del ateísmo, cómo ser espiritual siendo ateo. Qué genial, qué genial. Okay. Si quieres te lo envío porque lo tengo. Sí. Lo tengo, el libro. Entonces, me encantaría. Son muchas las posturas, Isbelia, ¿verdad? Sí, Que hay sí, por eso este tema justamente me apasiona, porque yo realmente lo que más quería era escuchar a otras personas para que contaran sus experiencias espirituales, porque ahí es donde cada uno aprende del otro, pero las experiencias espirituales son experiencias que no son de este mundo. Entonces, o sea, al menos, como te digo yo, a menos que los llamen de otra manera. Me encantaría por eso leer ese libro, me encantaría. Yo lo voy a enviar hoy mismo, te lo envío. Mira, espiritual, de contactar lo que no es material, mira, es una experiencia que solamente la puedes lograr con un silencio, en contacto con el amor. Esa es otra cosa. O sea, son detallitos. De hecho, cuando tú estás en contacto con eso, no quieres ni ser interrumpido porque es una cosa que es sobrenatural. Es sobrenatural. Entonces nadie te puede, el que esté en lo material no puede estar en lo espiritual. Quizás le está dando ese nombre, pero no puede estarlo. No importa si no lo llama Dios. Pero si hace contacto con algo sobrenatural, ahí está haciendo contacto con lo espiritual. Eso sí se lo creo. Y no me importa. Tiene que ver con cómo me comporto yo. Porque, por ejemplo, se tiende a pensar que ser espiritual, la espiritualidad se lleva a cabo a través de la meditación. Y hay gente que dice, medita 10 minutos al día y vas y alcanzarás la espiritualidad. No, 10 minutos al día no van a alcanzar la espiritualidad nunca. No. La espiritualidad es la ciencia, yo la resumo así, del amor. Porque es la expresión del amor. Lo que se busca es que seamos seres que amemos, que nos amemos, que amemos lo que está alrededor y que amemos todo lo que nos contiene. Exacto, que amemos incondicionalmente, y amar incondicionalmente es cero crítica, cero juicio,
fíjate que se usa tanto la palabra no es observar, o sea, es como observar. Cuando tú observas un evento y a una persona sin criticar, ahí está siendo espiritual. Ahí está siendo espiritual también. Pero el contacto espiritual de que yo estoy hablando, de contactar lo supremo, la divinidad, eso es diferente. Y por eso hablaba yo de que me contaran experiencias, por eso dije, prepárense para compartir las experiencias. Porque bueno, mira, aquí en febrero que llegó y dijo que se iba a quedar para escucharnos. Sí. ¿Ok? Sí. Que fue quien hizo la pregunta Perfecto, ¿cuál es la espiritualidad? Él dice, cuando tienes sin espíritu, no entiendo, no caminamos sin alma, no te elevas, no entiendo eso. Cuando tienes sin espíritu, no caminamos sin el alma, no te elevas. Yo me gustaría que la clarificara el comentario, ¿verdad? Porque yo lo comprendo. Okay. No te puedes. Vamos a ver, dígamelo. Sí, no te puedes elevar si no eres espiritual, pero espiritual de verdad, de la espiritualidad que estamos hablando, de contactar lo sobrenatural. Y el contacto después contactas, como te digo, lo sobrenatural. Por ejemplo, fíjate, ¿qué cosas podemos, al ser espiritual, qué cosas hacemos diferente? Porque es que eso es eso. Amar, por ejemplo, incondicionalmente, que es lo que tú acabas de nombrar, solamente lo puede hacer un ser que realmente está conectado con lo espiritual. Transportarse, hay personas que se transportan, que se ven desde afuera. Eso, por eso te digo, son cosas sobrenaturales. Pero por eso me encanta el tema, porque justamente hace que la gente se contacte y piense en eso, que se logra con la meditación. ¿Y por qué lo nombra? Porque realmente no puedes hacer un contacto con lo sobrenatural si estás en una cosa de estruendo, si estás discutiendo, imposible. Tienes que estar en paz, para sí, fíjate, lo que pasa es que no solo la meditación, per se, claro que no. hay que también atender el cuerpo, pero no como lo atienden muchas influencers allí en Instagram o en TikTok que creen que es con... Bueno, pero eso lo diría como es con el yoga, justamente se hace eso, atendiendo al cuerpo, pero el contacto lo vas a hacer fuera de ti. Pero tiene que ver con un cúmulo de cosas que yo hago, no es solo una. No. Por ejemplo, quienes hablan de esto dicen que también hay que privilegiar a una alimentación sana. O sea, el ser debe buscar el equilibrio en esas tres partes que lo conforman. Y cómo evitar emociones como la envidia, como la culpa, como la ira. Claro, lo que te dije, pero eso, para entrar en calma. Si tú no haces contacto con la paz, no puedes entrar, no puedes hacer el contacto con la divinidad, con algo sobre... Pero primero limpiarse tú, entonces, ¿no? ¿Perdón? Primero tiene que limpiarse uno, entonces. Sí, así es, pero espérate porque a veces hay personas que ni siquiera han intentado ni meditar, ni hacer nada. A lo mejor son buenas naturales, pero ellos mismos han descrito después de eventos que han tenido de verdad fuera de aquí, definitivamente, que no lo buscaron. O sea, son las cosas que por eso, repito, estaba fascinada desde oír experiencias de otros. Porque, o sea, cuando tú dices eventos, por ejemplo, eventos cercanos a la muerte, cuando dices, por ejemplo, viajes astrales, todas estas cosas. Sí, transportarse, de pronto sentir a otras personas, porque es sentirlos también, sentir las emociones de otros. Todo eso no es natural, ¿ok? Es sobrenatural. Saber que una persona te está necesitando, sentirla, oír, porque hay personas que escuchan. Ya iba yo aquí, pero no quiero hablar de mí, no quiero hablar sobre eso. Ay, yo te tengo preguntas a ti, para ti. Bueno.
puedes hacerla con Pero no todo. ahorita, pero Okay. yo espero primero que la gente participe. Por favor, Okay. hagan sus comentarios, cuenten sus experiencias espirituales. ¿Qué es para Sí, ustedes la espiritualidad, además? ¿Cómo la conciben? ¿Cómo la ejercitan? el ¿Ok? poder. Y vamos a hablar sobre eso, por qué yo lo llamo el poder, que Ujú, no es que lo llame yo, es que es el poder, como les digo, máximo, porque ujú. justamente estamos usando un poder que no conocemos, que no nos enseñaron aquí y que es sobrenatural. Y que con ese poder sobrenatural podemos conseguir cosas que de forma natural no lo logramos. Voy a decir una cosa simple que yo pedí, yo diría que fue hace como 3 años. Y Ah, bueno. yo hice una petición así como sencilla. Yo no pido mucho, realmente yo generalmente agradezco. Pero yo pedí, Señor, mándame gente buena a mi lado. Y yo no puedo, o sea, es impresionante la cantidad de gente buena que me empezó a llegar a la Porque vida. tú eres buena mamita. Bueno, pero porque El lo, bueno pero atrae bondad. sí, pero lo pedí y la gente no entiende eso. Uno tiene que pedirlo con confianza. Y ahí Ah, está otra también. palabra que se llama confianza. ¿Qué es la Ujú. confianza en el sentido, no quiero yo decirlo religioso, porque no es religioso, pero en el sentido espiritual? La confianza es saber, creer que algo va a suceder sin dudar, es confiar de verdad. Muchos hablan de fe y yo sé que la fe y la confianza están muy unidos, pero la confianza es no dudar, no dudas. Tú pides algo con Tener la la confianza. certeza, querida. Sí, bueno, tener la certeza, no dudar, exactamente. Y fíjate, hay cosas que uno piensa que sería imposible de que sucedieran. Ujú, Y ujú. pueden suceder cuando llegas a tener esa conexión. La sanación de personas, como ocurren porque fue algo sobrenatural y a eso solamente se llega con la espiritualidad. Aunque, mira, yo te voy a decir algo. Eh, Se ha querido y no se ha querido. Se ha querido, se quiere y se sigue haciendo. Decir que religiosidad y espiritualidad no es lo mismo, y es verdad, no es lo mismo, pero sí puede ser una persona religiosa espiritual. Y Ah, tenemos no, eso ejemplos, está unido. no solo espiritual, místicos, como el caso de Teresa de Jesús, como el caso de Juan de la Cruz, como el caso de San Agustín, que No, después no, de ser un gran pecador por en sus supuesto. confesiones, hace unas cosas hermosísimas, Pero, ¿verdad? De pero espiritualidad por que encontró. supuesto. Entonces, este, cada Pero quien, y lo digo por lo que tú decías al inicio, cada quien encuentra su camino correcto, hacia la correcto, correcto. espiritualidad. Y ¿Ok? eso es lo importante, que aprendan a contactarlo. Pero A darse cuenta. vuelvo lo mismo, es imposible que lo contacten si no hay una concentración, si no hay realmente una búsqueda de esa conexión. No, es que además tienes que llegar a cabo, o sea, yo escuchaba a Ramiro Calle y Ramiro Calle dice, cada quien establece su estrategia para andar la ruta espiritual. Hay a quien le sirve el El mindfulness. mindfulness es Hay a quien le sirve, perfecto. no le sirve eso, sino que le sirve el yoga. Hay a quien me Exacto, estoy explicando, es, exacto, exacto. pero Pues que fíjate que, dice, no es una sola cosa. Para ser espiritual, no podemos quedarnos con una sola cosa. claro, Porque si lo que buscamos es el amar, ese ágape de lo que habla Platón en su arquete, ¿verdad? No podemos centrarnos en una sola, porque somos un ser completo, igual conformado que, por tres, claro, y es coger esa cárcel del alma, esa cárcel del alma, perdón, del alma, que es el cuerpo, así lo llaman mucho, que el cuerpo es la cárcel del alma, y lograr limpiar ese cuerpo, mantenerlo limpio, para que puedas tú hacer el camino de ir a manejar tus emociones, porque las emociones se reflejan en el cuerpo. El cuerpo, por eso es la casa, porque todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, se refleja en el cuerpo. sí, bueno, Si eso, yo digo, como te digo, ya después con el está yoga, temblando, María Fernanda, está temblando, vamos a seguir. Entramos en pánico, ¿verdad? Y
y se despiertan emociones allí. Cuando se está se está en contacto con lo superior, no hay miedo. Justamente esa es una gran diferencia de la espiritualidad, porque te alejas del ego, te sales del ego. Claro, de ese ego egocéntrico, narcisista. Claro que te aleja. El asunto a donde yo quiero llegar es que es parte de un camino. No decretamos la espiritualidad. Es parte de un hacer constante y que nunca acaba. Porque si creemos que llegamos a un momento de que somos espirituales, allí el ego nos está jugando gallo guindado, como decimos en Maracaibo. ¿Por qué? Porque ya yo soy espiritual. Pero entonces ya yo hago mis rituales diarios, yo hago mis cosas, creo amar incondicionalmente. No sé si me estoy explicando. Mira, a un sufí le preguntaron cuando estaba a punto de morir, y es un ser supuestamente espiritual del que ha hablado mucha gente, yo no recuerdo el nombre. Okay. Le preguntaron, define cómo ha sido tu vida. Y dijo, una vida de error tras error, de error tras error. Y a otro le preguntaron, maestro, porque estaba muy alegre, ¿tú entiendes nuestra alegría? Y dijo él, claro que entiendo sus alegrías, porque en ella reconozco mis tristezas. Imagínate. O sea, sé que lo que es estar alegre porque yo he estado triste, porque las reacciones que ellos han tenido no las tuve yo. ¿Okay? Entonces, es un camino, o sea, la espiritualidad no acaba. Decir yo soy espiritual, perdónenme, yo creo que sí es posible hacer un camino espiritual, es querer darse cuenta, porque todos los días son distintos, porque y más en esta época, donde estamos interactuando con gente de todo tipo, donde está tan materializada la vida, y de eso no podemos olvidarnos. Tienes que vivirlo, claro que tienes que vivirlo, sin embargo, como todo, por ejemplo, bondad, tú tienes que ver, tú tienes bondad, yo tengo bondad, vamos a decirlo así, pero el nivel de bondad no puede ser igual en todas las personas, ni puede ser igual en todo momento. Una persona que es muy buena en un momento dado, por alguna razón, puede hacer algo que no está ligado a la bondad. Eso es. Pero que una persona sea más espiritual que otra, definitivamente voy a eso, por eso hice la comparación. Sí hay personas más espirituales que los otros, definitivamente. O sea, unas personas que están dedicadas a dar, a servir, son personas más espirituales, son personas que están conectadas con la espiritualidad con mayor frecuencia. Una persona que todos los días se comunica o le dedica tiempo a orar o a conectarse, es más espiritual que una persona que no lo hace. Entonces, como dices tú, yo no lo veo como un camino, definitivamente, yo lo veo como, más bien como una responsabilidad. Después que tú conoces que tú puedes ser de determinada manera, que es positivo para ti y para los demás, volver atrás sería un retroceso en un camino, entonces, si así lo quieres ver, como un camino. Todos los que han sido, pasaron a la historia y hicieron un camino espiritual. Ok. Entonces fue un camino. Y sí, pero se puede retroceder también, ojo. Es que por eso te dije que cuando el que quería hacer el Camino de Santiago como una búsqueda de su espiritualidad, de su conocerse a sí mismo, no terminaba cuando llegaba a Santiago de Compostela, sino cuando retornaba a su casa, es cuando todavía había tiempo de transformación, y ya después se supone que ha iniciado, ya se inició en el camino y va a continuarlo, va a ser una forma de vivir de esa experiencia, claro, de mantenerlo. De hecho, me hace mucha gracia porque el ejemplo que pusiste, para mí, en este justo momento, es un ejemplo fabuloso,
porque conozco una persona Ujú, que me gustaría que en algún momento, si en algún momento ujú. esa persona está preparada para hablarlo públicamente, te lo voy a avisar, ¿ok? Porque la experiencia que tuvo en el camino fue una cosa mágica, espectacular, y el cómo lo iba atendiendo y nos estábamos comunicando prácticamente a diario, esa persona y yo. Y lo que le iba apareciendo, respondiendo a cada una de sus preguntas, dudas o lo que él quería transformar, fue Ujú. impresionante, con nombres, con explicaciones, con todo. Increíble, increíble. Fue una cosa increíble que le ganó en sincronismo al libro de Redfield, ¿ok? De James Redfield. Era una cosa mágica lo que sucedió y tuve el placer de vivirlo con esa persona. Qué Pero, bueno, sí, ¿no? Es pero, posible, yo creo que es posible que sea. Mira, la figura del peregrino la dicen muchas personas que trabajan con espiritualidad. Y yo, hay un libro que se llama El Caminante, que habla de la metáfora del peregrino. Él dice, el ser humano tiene la posibilidad de, que es Manuel Pimentel, el ser humano tiene la posibilidad de ser tres cosas, de llegar a ser, ajá, ¿no? Hacer de, es ser. Quedarse en el papel de turista, en el camino del turista, el que va a un lugar y a tomar la fotografía y después las publica en las redes y más nada, no se involucra con nadie. así es. El otro, el viajero es el que puede, vamos a pensar en el Camino de Santiago. Una persona que se comporta como viajero en el Camino de Santiago es esta, que la vi inclusive en estos días por las redes sociales. Una mujer que como tienen posadas pequeñas, ¿verdad? Y la gente llega y comparten habitaciones y todo lo demás. La tipa caminando, haciendo el Camino de Santiago y contando todas las barbaridades que habían sucedido de la noche, cómo le había caído mal el uno, cómo le había caído mal el otro, que si la cocinera la comida era un desastre. O sea, quejita. Esa señora no se involucró con esa Tal gente. cual. Porque el viajero es el que se involucra con su entorno, es el que observa, es el que habla con el que le pasa a un lado, con el que está en el mercado. Y el peregrino es el que va haciendo el camino, pero lo hace despacio, se queda un tiempo, Claro, se claro. involucra, se solidariza, ve en lo que sucede a su alrededor una forma de encontrarse a sí mismo. Un Claro, espejo para lógico. encontrarse a sí mismo. Dice Juno, y su luna, buenas noches, Juno. La espiritualidad también se vive como una llama interior, claro, que te incita a tomar la decisión de cada día ser espiritual, Tal cual, conectada con tu alma. tal También es cual, verdad. tal Dios cual. donde habita, quizás en mí, que tengo yo para dar. Dice, es una pregunta, ¿Dios dónde habita? Mira, con esto de la existencia de Fue una Dios, pregunta, sí, ¿Dios sí, dónde claro, habita? un interrogante, Dios dónde habita, quizás en mí, es una afirmación. ¿Qué tengo yo para dar? El quizás es la expresión de una no certeza, ¿verdad? Porque Lógico, te digo quizás en mí, una duda, exacto. ¿ok? Entonces, mira, el problema no es que Dios no exista. Y, Y y, y es una suposición de la que parten los ateos. Dios no existe. Ajá. para los ateos, Partamos de que exista. ¿Para qué sirve Dios? vuelvo a lo mismo. O sea, No, los ateos te lo lo estoy podrán diciendo que ellos explicar se por preguntan eso, ¿entiendes? Ellos se preguntan eso. Si Dios existe, ¿para qué sirve Dios? ¿para qué sirve Dios? Justamente Para después que ellos, lo ¿para qué planteas, sirve Dios? para hacer, Si para no lo poder veo, no lo toco, no lo andar, palpo, según ellos, no lo veo, no lo toco, no lo palpo, no lo siento. bueno, para andar por la vida con mayor tranquilidad, con paz, conectado con amor y poder tener relaciones más satisfactorias, para poder sobrellevar los problemas que se tienen de una manera más sencilla, porque se aceptan más rápido cuando estás conectado con Dios y entiendes que estás acá para cumplir una misión. Esas son unas grandes diferencias. Cuando tú tienes unas capacidades que te permiten sobrellevar situaciones que otros sencillamente, en las que otros se ahogan. Para eso sirve Dios. Y vuelvo, fíjate que por eso no usé
y generalmente, y lo sabes porque hemos hablado muchas veces antes, que no toco el tema religioso, no porque no lo respete, sino porque cada uno puede tener una diferente religión o grupo. Y entonces, igualito, conozco personas que son súper espirituales, y cuando me refiero a súper espirituales es que le dedican un tiempo a la espiritualidad más grande que cualquier otra persona, ¿ok? Que se dedican a servir a otros. Generalmente el ser espiritual o los seres espirituales sirven a otros, si no, no lo están haciendo, ¿ok? Porque cuando amas, en el principio del amor, lo que quieres es hacer a otros felices, ayudar a otros. Entonces, ese es el tema de la espiritualidad, realmente. Y el conectarse con lo, como lo quieren llamar. Unos lo llaman fuente, otros lo llaman Dios, para el otro, el otro. ¿Qué importa? Por eso te acuerdas que dije, para mí el concepto es importantísimo, mas no nos quedemos en el concepto, porque lo importante es el contacto que tú realmente haces con lo que tú quieras llamar. Y la forma, voy a ti, a lo que tú dijiste, en la que tú te comportas después de contactar la espiritualidad. Claro. Y yo no... Ajá. Hay algo que me hace ruido de lo que dijo Juno, y si está aquí, que me encantaría, porque es como una contradicción, ¿no? La espiritualidad también se vive como una llama interior. Ok, perfecto. Sí. Que te incita a tomar la decisión de cada día ser espiritual, conectada con tu alma. Esa llama interior está conectada a tu alma. Ahora, esa llama interior, ¿cómo la defino? ¿Cómo la siento? ¿Como algo fuera de mí? ¿Como algo que me acompaña? Como algo, yo podría decir, mi llama interior es mi ángel de la guardia, por ejemplo. Yo podría decir eso, ¿cierto? Sí, pero eso o, como alguien más, o como alguien más, o como alguien superior, que es indefinido. Inclusive puedo tenerlo como indefinido. Bueno, pero que... bueno, eso es lo que yo te dije, lo que no es tangible es indefinido. Y esto, sencillamente, la espiritualidad tenemos que entenderlo, que es sobrenatural. Por ahí nos tenemos que... Lo que pasa es que ella dice, quizás en mí, y lo que quiero, si uno está aquí, yo siento que es una espiritual, yo la conozco, ¿ok? Sí. Siento que es una mujer espiritual, claro que más, tiene potencialidades para tener unas cosas bien grandes que no vienen al caso ahorita. Claro que sí. Entonces, quizás en mí, Dios, ¿dónde habita? Quizás en mí, duda filosófica. ¿O duda qué? Existencial. Porque quizás en mí, o sea, si digo que quizás es que no estoy segura. Lo que sí estoy segura es que hay una llave interior que me incita a comportarme de una manera determinada. Okay. Esa llama interior, si es el cristianismo, es el Espíritu Santo. Y las experiencias que cada quien haya vivido también le invita a llamar o a entender las cosas de determinada manera, porque no es lo mismo alguien que ha tenido vivencias a quien no las ha tenido. Pero, por ejemplo, cuando hablaste del Camino de Santiago y las personas que van en son de guachafita, vamos a llamarlo así, o de juego, no pueden percibirlo. Esta persona con la que yo hice el comentario, esa persona fue sola y fue con la decisión de encontrar algo. Yo, fíjate, yo no estoy diciendo que algo, de encontrar. Y encontró. Si esa persona hubiera ido a hacer bulla, a tomar fotico y a guachafindear, no recibe ni encuentra lo que encontró, que fue mágico. Y evidentemente, yo le dije lo mismo. Bueno, ahora esa preparación va a servir para llevar la vida de una manera diferente, pero no ignorando que ahora se llega al mundo de la bulla, donde mantener esa posición es mucho más difícil que si estás solo. Yo siempre he hecho el comentario que fácil es para un monje si no sales de un sitio y estás meditando todo el día. Qué rico. Claro, tú no estás puesto sal al otro lado. A banalidades humanas, para nada. Exacto, claro. En cambio, salimos das 4 pasos y a lo mejor te encuentras una persona que ya te dice algo desagradable. Entonces ahí ya sale el ego. O sea, automáticamente el ego responde, ¿no? De alguna manera. Pero si tú estás elevado, más elevado, porque sí hay
definitivamente niveles de elevación. Entonces, Claro. lo vas a responder mejor que otra persona. A lo mejor dice, bueno, déjalo, qué tontería, que piense lo que quiera, que diga lo que quiera, y tú sigues tu camino. Ahí Mira, está la dice, diferencia. perdón, dice Karen Downey Jr., Dios Sí, está también para tener respuestas donde las hay. Pasa en momentos de guerra, amor en el desamor, compañía en la soledad, luz en la oscuridad. Y también dice, y no Dios católico, ok. El ser superior, dice también ella. exacto, Esto exacto. va a variar el no Dios católico, va a variar de la creencia de cada quien y es válido que cada quien conceptualice su manera de entregar el mundo, Comple- de trascender, de autorrealizarse, de tener una vida espiritual correcto. desde su perspectiva. Y de hecho, ¿Ok? no hemos nombrado que la espiritualidad, sea como sea, es una expansión también de la conciencia, que es lo que te puede Totalmente. llevar. Exacto, es un nivel de conciencia diferente. A medida que tú te vas elevando, que vas entendiendo más, que vas recibiendo más, tu conciencia está más elevada. Y eso sí, no se puede ir atrás. Puedes bloquearla en un momento en que algo te mueva tanto que te impide conectarte por un rato. Pero ya tú sabes y lo estás diciendo, estoy desconectada. Y busca la Mira, manera hay un de médico hacerla. norteamericano que dijo que el inconsciente era el cuerpo, que el cuerpo era el ¿Quién inconsciente. dijo eso? El inconsciente, una médico Ok. norteamericana, que el cuerpo era el inconsciente. Y yo se lo compro. ¿Sabes por qué? Porque en el cuerpo metemos todas las enfermedades, todos los pensamientos que están en el inconsciente, que no tenemos claro, esos pensamientos que nos dañan, y entonces que no hemos descubierto qué. O sea, la gente se provoca enfermedades. No, pero, Así de sencillo. ¿Y por qué se le provoca? Porque hay historias que no recuerda haber vivido, hay experiencias que no recuerda y que lo marcaron en su vida y por lo tanto se enfermó y se produjo un cáncer, se produjo una... Y yo te voy a decir, yo creo que sí es verdad, porque yo viví una experiencia y no la voy a decir porque es muy personal, claro. pero y yo sí creo que nosotros procuramos, lo que nos pasa es porque nos buscamos enfermarnos. El Dice uno, inconsciente, yo eso lo creo, eso yo lo creo, ah, pero no me gusta decirlo, digamos, tan exacto por la misma razón de que cada caso es distinto. Más eso en el inconsciente tenemos lo que no hemos hecho consciente, claro, lo que hemos claro, bloqueado para que no nos moleste, para que no nos duela. Ok, entonces eso pero nos quiere decir daña, que el pero nos cuerpo, daña, porque la gente sí, va aquí de pero, los sí, psicoanalistas pero que el a cuerpo escudriñar el inconsciente. Ah, que el cuerpo mira, es dice, inconsciente, yo sí no lo compro. bueno, yo te voy a buscar el libro porque también No está la importa, cita en el libro. no importa. Ese no me interesa definitivamente porque es demasiado, está vendiendo una cosa que ella lo cree así y porque lo cree así tiene que ser así. No, es muy variado. El cuerpo es una cosa, es la parte Dice que material. el cuerpo es una expresión del inconsciente. ¿Por qué? Porque el cuerpo es Expresión. Oh, expresión del eso inconsciente. sí, eso sí, eso Ah, sí. bueno, Eso eso es sí. lo que, perdóname si no, ay, por cierto, me van a disculpar, pero si me ven que tengo los dientes algo, como si me hubiera comido y no me lo hubiera No, cepillado, no, es no, que para me están nada. haciendo, menos mal, porque me están haciendo un tratamiento dental y hoy me colocaron flúor en todos los dientes, para evitar caries, ¿no? Y entonces me dijo la doctora, no puede comer hasta las 3 hasta las 9 de la noche. Y además de eso, no se va a lavar los dientes hasta mañana por la mañana. Bueno, Y el si flúor se lo puede hubiera traer alguien, también. si hubiese alguien aquí, pero no vamos a entrar después en esas profundidades, Ajá. bastante espiritual, te diría que no te hubieras puesto flúor. Ah, bueno, pero que ya me lo pusieron y ¿Ok? yo me estoy tragando que tengo que tragarme y el otro me lo saco con los así. Mira, dice uno, Dios, divinidad, la fuente, más allá de la estructura religiosa, la oportunidad de aprender de cada proceso para elevarnos y superarnos. Exacto. Ahí está la definición. Bueno, esa es una de tantas, porque es que déjame decirte que estuve leyendo y buscando y leyendo, y por eso te dije, no entremos tanto en el concepto, porque cuando lees encuentras contradicciones que son bárbaras, ¿ok?
incluso. Entonces, pero eso, mantenernos en que es algo sobrenatural, de que hay algún poder donde lo quieran ubicar que es superior a nosotros y que haciendo ese contacto nosotros vamos a ser más poderosos, ¿eh? Porque es un poder de andar por la vida con mayor tranquilidad. ¿Y qué mejor poder que ese? ¿Dónde lo compras? No pagas por él. Entonces, por eso es que yo digo que es desperdicio las personas que no hacen el contacto con la espiritualidad, porque de hecho somos un ser espiritual, porque lo tenemos, porque no lo podemos Porque negar. un espíritu que fue el primer aliento, el espíritu es el primer aliento. Exacto. Entonces, desperdiciar eso cuando lo podríamos tener y llevar una vida mucho más agradable, ahí es donde considero que es, o sea, una tontería ignorarlo, pues, y no buscarlo. Porque además, si tú ves una persona que por ser espiritual, insisto, no estoy diciendo religioso, aunque como dijiste tú, pudiera ser religioso, porque las personas religiosas realmente dedicadas para hacer mejor, pues es perfecto, o sea, porque eso le está funcionando y están dedicados a eso. Quien diga que San Francisco de Asís no fue espiritual, ay Dios mío, se comunicaba hasta con los animales. Pero el señor la Luna, sí, imagínate, con los opuestos, con la luz y con la sombra se comunicaba San Francisco, con la luz y con la sombra. Y todos tenemos una noche oscura. Para llegar a ser espirituales, tenemos que pasar por muchas noches oscuras del alma. Si no, no vamos a ser espirituales. Lógicamente, todo, pero igual, no en el mismo grado. Y no todas las personas, y no todas las personas tienen la misma oscuridad que otros. Eso yo quiero que también es verdad, también clarísimo. No estoy dando reglas exactas. Exacto. Estoy diciendo que son cosas que pasan. Y tenemos luces y sombras. Y también tenemos que considerar, y lo podemos considerar los que estamos más conscientes justamente, de que no le podemos pedir lo mismo a una persona que nace en un lugar lleno de problemas y de turbulencia que a otro que le nace en un lugar tranquilo. Y no quiero ¿Tú crees que eso condiciona el carácter de la espiritualidad? ¿Perdón? ¿Tú crees que eso condiciona el ser más espiritual o no? Ayuda muchísimo, por supuesto que sí, porque si tú has nacido en calma, tienes que resolver menos problemas que el que nació en turbulencia. Yo puedo haber nacido en calma y dentro de una gran pobreza. Y mi forma de orar todos los días no es elevando a Dios, sino es como tengo mi granja, estoy dando un ejemplo, ¿ok? Como tengo mi pequeño terreno donde siembro mis verduras de las que vivo para cuando ya están maduras y las recojo y las llevo al mercado. Para mí, ese ritual diario puede ser una forma de oración. Claro, porque esa persona, perdóname, es que me estás poniendo un caso más bien donde es mucho más fácil ser espiritual. Una persona que vive... Bueno, pero vive en pobreza. No tiene nada que ver la pobreza. No es la pobreza. Esa persona primero está viviendo en naturaleza. Y si estás en contacto con naturaleza, tienes mucho más facilidad de comunicarte con la espiritualidad. Puedes hacerlo hasta sin pensarlo. Ahí justamente puede venir una conexión, ¡boom!, que ocurre sin que la persona ni siquiera se dé cuenta. Y ¿qué pasó? A un intelectual le cuesta más ser espiritual que alguien que vive en el llano, por ejemplo, que vive en contacto con la naturaleza. Perdón, no te entendí eso. A una persona intelectual, los filósofos tienden a ser pocos seres espirituales, salvo los que trabajan la espiritualidad como parte de la filosofía. Ok, claro. Okay, porque, pero fíjate, acuérdate que yo lo que dije... Escudriñan de más. Dudan de todo, exacto. Bueno, yo dudo de todo, yo dudaba, pero yo no dudo mucho. Eso es otra cosa, exacto. Yo no dudo para nada, absolutamente, de que hay un poder más grande que nosotros, que de alguna manera, no quisiera decirlo así, pero que nos puede hasta dominar, pues. Y que venimos a cumplir una misión, también lo tengo claro que es así. Claro que sí, dice Jackie, intenta.
Hay hogares llenos de amor y otros que viven en el caos. Por Exacto. cierto, hablando de eso, que tengo una pregunta para ti. Tengo dos preguntas para ti y quiero que hacértelas porque si se me olvidan después. Ok, Una, hablaste del Espíritu Santo. Esta mañana, cuando yo me pongo, como yo siempre estudio para mis en vivo, ¿verdad? Siempre estudio. Esta mañana estudiando para mis en vivo, se me vino a la mente, hey, el Espíritu Santo puede ser esa parte nuestra es, que nos conduce a esa espiritualidad, a esa inteligencia divina que hay en nosotros. es, ¿Ok? Esa es, inteligencia divina, ¿ok? Que a veces nosotros apagamos, pero que cuando la mantenemos vivita, vivita, es esa luz de la que habla Juno, esa llama es interior de la exactamente. que llama ella, ¿ok? Y yo digo, Dios mío, ay, no te hagas esta pregunta, María, pues te vas a comer a compensar, a conflictuar. Y digo, no quiero. Pero ahora, algo de lo que se refiere Jackie es, mira, ¿por qué tanto que se está hablando ahora de cambios de modelos educativos y todas estas cosas? La parte espiritual no se toma en cuenta en las escuelas, ni las escuelas que no son laicas y ni las escuelas religiosas, no se toman en cuenta. Debería tomarse en cuenta. Pero olvidemos que eso va a recorrer un camino y que va a llegar un momento en que sí se va a tomar en cuenta que ahí somos seres espirituales y que tender esa parte también como parte del proceso educativo. Pero los papás, ¿tú cómo entiendes esto? ¿O cómo entienden ustedes esto? Pregunta para todo público. ¿Cómo entendemos a una madre o a un padre que son súper espirituales y no se ocupan de desarrollar en sus hijos, en sembrarle esa espiritualidad, en Ok, compartir con ellos muchas de las cosas que ellos hacen? No sé si me ok. estoy explicando. No, yo te voy a responder con una pregunta, yo te voy a repreguntar. ¿Y por qué? ¿Conoces ese caso? Porque No, tienes, se me ocurrió, se me ocurrió. pero Se me es que ocurrió. yo justamente no lo veo posible. O sea, porque los seres espirituales, hasta sin hablar, están compartiendo su espiritualidad. O sea, el que no le enseñen algo ya sería de religión o de algo, o que no los entrenen es una cosa, pero no, en los seres espirituales donde van se siente su espiritualidad, lo que hablan, aunque no digan algo, digamos, que no tiene que ver con la religión, vuelvo y Ujú. repito, pero las palabras son diferentes, las palabras están enfocadas en el respeto, en el amor, en la paciencia, en no apurar, en no pasarle al otro por encima, en no contradecir, en hacer juicio. Ahí se revela la espiritualidad de una persona. Por eso te decía antes, caramba, que si no, la diferencia se va a notar entre un espiritual y un no espiritual. Tú la notas sin que ni siquiera si hablan, hasta la compostura, hasta cómo caminan, todo, todo, hasta la forma de expresarse. Entonces, eso se revela ahí solo. Entonces, es muy difícil porque una persona espiritual se lo va a comunicar a sus hijos. Dice Juno por aquí, eso que dices está relacionada a cómo nos ha modificado el pensamiento de la religión. Ok, ¿por qué yo no enseño religión en casa? Dice Juno, pero te puedo asegurar que me encargo de enseñar todos los valores a mis hijos. Hey, Y cuando yo eso hablé es, de, no enseñar la religión, no, yo no hablé de religión, yo hablé de la claro, espiritualidad, de la espiritualidad. claro, Claro que se supone que si los padres son realmente espirituales y no son un disfraz de espiritualidad, modelan esa espiritualidad. correcto. Pero a veces modelan la espiritualidad, pero sería bien bueno que, así como yo incito a mi hijo a que me acompañe a la iglesia, ¿verdad? Para orar Sí, desde pequeñito y lo llevo a hacer la primera comunión y lo bautizo y todas esas exacto. cosas. Igualito yo puedo iniciar a mis hijos en rituales de espiritualidad, como yoga, como el uso de la meditación, vamos a meditar Claro, todos juntos como familia, a eso me refiero, Iberia, claro, cuando dice la... llevar a Okay. hogares, llevar a los niños a que entreguen una flor o una comida o algo, pero sí lo hace. Por eso te digo, A que por eso observen la tendría que haber, naturaleza, ¿ok? claro, pero eso por eso te Esas digo, cosas. se va a reflejar de alguna manera. Puedes jurar que lo hacen. A ver, y la otra
pregunta cuál sería? ¿Cuál otra pregunta de quién? Que me dijiste tú que tenías dos para mí. No, ya te las hice, la del Ah, ok. Espíritu Santo. Ok, ok. ¿Ok? Ok, a ver, tenemos más preguntas por allí. No, no, la chica, aquí la gente, la única que está participando es Juno, Ok. José Luis Urdaneta. José Luis Urdaneta, pues ese es Juliano. Por favor, necesitamos que nos cuenten si, qué tan espirituales son No, ustedes. ¿Ustedes se consideran seres espirituales? ¿y qué experiencia ¿Y qué espiritual tú has experiencia tenido? tienen? Porque yo les voy a confesar, yo me considero que estoy raspada en espiritualidad. Yo estoy raspada en espiritualidad. No Yo soy no mala creo. persona, no soy mala persona, pero sí estoy Por raspada en eso te espiritualidad. digo que Ah, yo no creo, porque tú tienes un gran respeto por los demás, tú tienes un deseo enorme siempre de que los demás puedan aprender y puedan sacar algo bueno de lo que tú haces. O sea, lo que pasa es que la espiritualidad no se expresa igual en cada persona, pero yo creo que tú eres una persona y además el cambio que yo he ido viendo en ti, yo sí creo que tienes mucho de espiritual, o sea, la parte de justicia, la parte de escuchar a otros, eso es espiritualidad. Por eso te digo, es un tema, yo lo puse, y lo tengo que decir, yo lo puse porque es que me encanta mover a la gente y que la gente tenga que profundizar, porque justamente lo que está pasando es que la gente se queda en repetir lo que ha aprendido desde antes y no profundiza, y hay que profundizar. Por eso se habla de los seres que tú dices, ay, qué persona tan vacía. Claro, porque no profundizan, no profundizan. Por cierto, hay miedo a expresar sus opiniones. No en aquí, parte, no aquí, no me refiero aquí. En en general, parte, en claro. general, la gente siente miedo por ser interpelada que pueda ser cuestionada. Y aquí no, aquí por ejemplo no No, queremos cuestionar. pero si lo Quizás que le pregunté a uno porque o sea, vi una afirmación inicial y después dijo el quizás, ¿no? sí, y lo que uno Y dijo me encanta porque lo de los valores, por supuesto que no, yo no puedo dejar de nombrar específicamente que hagan una lista de virtudes para encontrar la espiritualidad. Hagan una lista de las virtudes que conocen y si no, entren a Google y busquen virtudes y chequen si están practicando virtudes o lo opuesto. Y si están en lo opuesto, traten de irse a las virtudes, porque no hay nada mejor que buscar el opuesto si para somos saber dónde está. religiosos, no somos espirituales. Si vivimos culpabilizándonos, no somos espirituales. Exacto. Si vivimos en la ira, no somos Bueno, espirituales. vamos a decir Si que además, no ya, estamos practicando la bueno, espiritualidad. okay, Vamos. exacto, Sí, exacto, sí. perdón, tenéis razón y bien bueno que me lo recalca porque yo no debo cometer ese error. No lo debo. Entonces, fíjate una cosa. Eh, ¿Qué pasa? Dicen que una de las cosas que más nos cuesta a nosotros, los seres humanos, Cambiar. es aceptamos la muerte de un ser querido más fácilmente que el que nos deje en alguien abandonado, una pareja. Wow, wow. Porque la muerte, escúchame, porque dicen, ¿qué pasa? Muere mi madre, muere mi padre, me puede doler muchísimo, pero sé que no va a volver su cuerpo. Podré pensar, yo pienso que mi madre y mi padre me acompañan y yo hablo con ellos de noche, pero esa es mi creencia. Pero aceptar la muerte de alguien, ¿ves? Saber que no hay retorno, o sea, no lo vas a tener a tu lado físicamente. En cambio, cuando te deja una pareja, te dicen, chao, vete para el carrizo, el ego te golpea. Y es allí donde más cuesta, entonces, aceptar que el otro tiene derecho a buscar su camino, a no sentirte cómodo contigo, tantas cosas, pero tú te empeñas y te empeñas y te empeñas y sufres y sufres y sufres y siempre estás esperando que no te va a volver. Voy a decir como los niñitos Taima. No, no, no. Esa es una expresión de apego gigante. Claro, No, no, pero claro, eso el que ego eso que se duele. apega, Pero eso el no es ego que no te dolor. resiste, no te ha Eso no es abandonado. dolor. Eso no es dolor. Eso no es dolor. Bueno, Lo que uno pero siente cuando lo vive como un dolor, ah, lo vive como un dolor, querida. ok, pero eso no es dolor.
Sí. Eso es control, eso es control. O Y sea, rabia contenida, y rabia contenida. eso es otra cosa, eso es puro ego. Mientras que lo que se siente cuando un ser humano nuestro se va, eso es un dolor porque justamente no lo puedes cambiar. Igualmente, tiene que haber una aceptación para sentirse más tranquila. Quizás lo que tú dices, sí, se siente más tranquila, o sea, se puede aceptar más fácil. En el caso que tú estás diciendo, Ajá. porque no es que lo esté compartiendo, Okay. se acepta más fácil porque en el otro todavía tienes la expectativa de que puede regresar. ¿Cómo hago para tenerlo? ¿Cómo Claro. En el hago otro para tiene traerlo expectativa, para no mí? va a levantarse de la tumba. Por eso te estoy diciendo, esa es una expresión total de apego y de ego. Ahí no hay, eso no es dolor. Eso no es dolor. Eso es mentira que es dolor. Apego y ego, pero por ese apego y por ese ego es que sufrimos. No nos resistimos a que nos dejaran. Entonces, Sí. sufrimos, porque de alguna manera es un sufrimiento que generamos. Claro, no, sufrimiento sí lo hay, pero ¿Ok? el sufrimiento lo hay y hay, como dijiste, no es una mezcla, no es solo sufrimiento, una mezcla de rabia, de control, de no aceptación, o sea, eso es, bueno, eso es lo que me gusta trabajar a mí, así que eso es muy divertido. Así, Ya, o sea, mira, dice uno por aquí, la espiritualidad va más allá del rito María. Exactamente, cada persona expresa su espiritualidad de distintas formas. tal Y cual. dice Karen Downey, ella es una hermosura de persona. ¿Quién es la hermosura de persona? No sabemos. Si Ibelia o yo Ibelia, o las dos al mismo tiempo. Y Liliana Mercedes, me estoy portando mal, Ibelia. Liliana Mercedes dice, en la misa el sacerdote es psicólogo y siempre nos sugiere cerrar los ojos y respirar. El sacerdote es psicólogo. ¿En la misa que irá a ella o qué? Perfecto, ¿O hace el rol de correcto, psicólogo? correcto, sí. ¿Quién es esa persona? Dice uno, no quejarse todos los días, empezar a agradecer, vivir, ya es un milagro, indudablemente. Eso sí, señora. Dice Yaquis, estuve en terapia intensiva luchando por vivir. Hubo un momento en el que me sentí cansada, me entregué a Dios y sentí gran paz. Me abandoné en sus brazos. Dejó que él actuara. Dejó que él actuara. Ahí lo dijo todo Jackie. Jackie, hola, gracias. Lo dijo todo. Cuando ella dice, me abandoné en sus brazos, ese es un acto de aceptación y de confianza. Es correcto. De decir, estoy en tus manos, porque ya eso yo no lo puedo controlar, no lo puedo manejar, no depende de mí. Y ya al entregarse, más bien lo que adquiere es un poder. ¿Por qué? Porque suelta el miedo. Suelta el miedo, que es la parte de ego que te puede mantener pegada al miedo de irte. Cuando lo dejas en las manos, sueltas el ego y el que actúa es Dios. Me encanta que haya puesto eso. Yo quiero dar un ejemplo. Dice Karen, además dice, la muerte la aceptas o la aceptas, es verdad, ¿no? A diferencia de alguien que está aquí, pero eligió no estar contigo. Y de verdad, ese es el problema. Y por otro lado dice Karen de otra más, hay estudios que comprueban que se rompe el músculo del corazón en casos muy dolorosos de rupturas. Sí. Y dice Karen Downer Jr., soy Agna la psicóloga. Avanza, tú eres Karen, Agna, mi psicóloga mexicana. Ay, qué bella. ¿Ah? Chica. Y dice ella, si es Ana con la que yo he trabajado de espiritualidad, ¿viste? Aquí yo hice un vivo de espiritualidad con ella. Ay, tu opinión, Ana, querida, dila. Como pues ya más he hecho su nick, es holístico espiritual. Bueno. Y psicología espiritual. Y dice uno, soltar el control, qué belleza. Soltar el control. Así es. Yo estaba pensando, fíjate, esto sí quiero compartirlo. Sí. Estaba analizando esto de la espiritualidad esta mañana y yo dije, mira, yo tomé contacto con gente de Chile, con una persona cuando estaba en Cuerpo Zulia. Y para mí fue una mamá maestra. Nos quisimos mucho. Y ella
cuando ganó Alwin, se vino a Chile porque ellos eran exiliados. Yo vine a visitarla 2 veces aquí a Chile. No pensaba venir a vivir a Chile. La vine a visitar, que vivía en Valparaíso. Y yo me puse a pensar. Y después me vengo exiliada a Chile. Y yo dije, María, vos tenés una deuda que pagar en este país. Con este país. Porque no son casualidades, ¿sabes? Que el ser profesional que yo más he admirado en la vida, que se llama Liliana Pérez de Rubio, ya muerta, que en paz descanse, me marcó como maestra y como amiga y confidente. No solo yo, de mí hacia ella, de ella hacia mí, porque no tenía hijas, puro hijos varones. Que la viniese a visitar 2 veces. Y después que yo me viniera aquí al exilio. Eso tiene una razón, eso tiene un porqué. Y lo vais a descubrir. Y después yo dejé esa cosa y dije, sí, ya lo descubriste, María. Y pensé en ti también, ¿sabes? Y dije, ya lo descubriste, porque lo que has trajinado tú aquí, no lo trajinaste en Venezuela. Tuviste otra experiencia importante, pero las que estás teniendo ahora, han sido trascendentes, Claro. Cambios profundos de vivir. Claro, y expansión de conciencia. Por eso Y te en decía, tu caso lo pensé, porque estás ahí en Estados Unidos, claro, y tantas cosas que has hecho y que sigues claro, haciendo. y cosas totalmente diferentes a lo que a lo mejor hubiera hecho si me quedaba allá. Y tuve que resolver muchas cosas y sobre todo aceptar muchas cosas. En el aceptar, esa es una palabra mágica que tendríamos que entender que todo, cuando nos ponemos bravos, cuando nos molestamos, cuando nos da rabia, simplemente lo que no estamos es aceptando. Es correcto. Cuando Eso es verdad. Lo se demás es diluye, puro engaño. Lo lo demás demás, es engañarnos. se diluye. Cuando aceptamos, se diluye el sufrimiento, se diluye la rabia, se diluye todo, porque es el ego queriendo dominar. Yo les quiero contar algo que, como digo, a mí sí no me importa si me creen o no me creen, a mí me da igual realmente. ¿Y por qué Porque no te las vamos a experiencias, Yo te por eso, creo. Yo por eso te yo creo. quería, por eso yo quería escuchar las experiencias de otros, Ajá. porque en esas experiencias aprendemos, o por lo menos se nos abre una puerta que dice, eso puede pasar. Yo nunca he sido religiosa y siempre fui a la iglesia como mamá y papá que me llevaban, ojo. Y entonces si voy a una iglesia, voy a la iglesia católica. Si hay Igual que yo. exactamente, porque así nací, así me bautizaron, ¿ok? No quiere decir, en cambio, que creo absolutamente todo, o que acepto todo, o que soy ciega con eso, no, absolutamente, por eso corrijo que no soy religiosa, ¿ok? Y en una oportunidad fui a una iglesia, era una cuestión más bien de encontrar una persona que estaba allí. Y mientras la persona con la que yo fui hablaba con un padre, yo entré a la capilla, es decir, chapillita, imagínate, ni inglés ni español. Entré a la capilla y me arrodillé. Señores, cuando yo me arrodillé, porque ahí estaba expuesto el Santísimo siempre, la luz que salió y fue a mí directo, fue una cosa, por fin entendí lo que era el Espíritu Santo, porque yo no lo entendía. Eso sencillamente, esa experiencia no se me puede olvidar. Y esas son las experiencias que yo quiero que ustedes, todos los que están allí, las tengan en cuenta, que no duden, simplemente no tienen que creer nada, pero pregúntense qué fue, pregúntense qué les están queriendo decir, pregúntense de dónde viene, por qué me pasa a mí. Si me pasa a mí es porque alguien superior, o como lo quieran llamar, me está mandando un mensaje, me están queriendo decir algo. Porque recibimos mensajes a diario y cuando dudamos no los vemos. Y resulta tal como el camino de Santiago, allí hay
mensajitos que te están dando por los cuales tu vida puede cambiar para mejor. Y cuando digo para mejor es para sentirte mejor por dentro, porque no es para tener más, porque tener más definitivamente no nos hace sentir mejor. O sea, es una satisfacción pasajera a lo mejor. Entonces, eso yo lo viví, pero en la potencia de la luz, tristemente, cada vez que voy al Santísimo, lo que quisiera, oye, vuélvemelo a enseñar, porque es que fue tan impresionante. Yo lo único que, fue automático, yo lo único que hice fue llorar, porque fue una cosa brutal, brutal. Fue una, o sea, así como que fuera un rayo que va hacia ti, y yo me eché para atrás y todo, y lo que me puse a llorar porque entendí que era una cosa sobrenatural. Y desde ahí, por supuesto, yo profundicé más, sin duda. Ok. Ajá, Ibelia, tú sientes, bueno, no entiendo cuando dices profundizar, o sea, o sea, ¿qué hiciste cambio producto de esa experiencia? Como te digo, lo que empecé fue a buscar más. Yo siento cosas de los 7 años, pero Ok. Y yo no tú entendí lo comentaste en algún momento. muchísimo y muchísimas cosas y cada vez más, porque tal cual, cuando tú profundizas es como que te sientas y dices, ok, yo estoy acá, dime qué es lo que tú me quieres enseñar o quién sea, porque como digo yo, a mí no me importa cómo se llame, qué me importa si lo llamo Dios o lo llamo ser superior, es que quién está, porque definitivamente nosotros no dominamos. El que piensa que domina la vida está en kinder, ¿ok? Porque nosotros no dominamos prácticamente nada. Pero entonces, estudiar más, leer más, ¿qué se trata? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo en Instagram he logrado contactar personas que me han enseñado cosas que a mí me suceden que no las encontraba en libros. Y cuando escuché a la persona hablar, le dije, ¿puedo contactarte? Y nos hablamos por teléfono. Y esa persona me dio a mí el nombre de algo por experiencias que ellas le pasan igual que las mías. Por eso era realmente mi interés por hablar sobre este tema. Porque hay muchas cosas que sencillamente necesitamos profundizar más, leer más sobre el tema. Hay tanto en YouTube, óiganlo. Hay cosas que les van a sonar Muy absurdas. buenísimo, señores. El que no quiera, el que no quiere escuchar Exacto, es porque no quiere, exacto, pero hay de todo, de todo. exacto. Mira, Pero ¿cuánto tiempo? desde que se creó Google, por cierto, mira, desde que se creó, estamos viviendo la segunda fase, porque cuando se creó Google, después que Google salió, se quebraron Yahoo, toda esa gente que había, ¿te acuerdas? Entonces, otras este, páginas web, grupos web y todas esas cosas. Dice uno, me perdí la mejor parte. Bueno, pues vea el video, mi querida amiga. Me perdí en esa partecita. Dice, tuve que sacar a mi hijo de la bañera. Ay, Dios mío, Ay, qué pobrecito, lindo, no, qué de la lindo. bañera a esta hora y con el frío que debe estar haciendo en Santiago. Mira, entonces, cuando llegó Google, la gente dijo, ahora la gente ya no va a estudiar más, ya no va a hacer más nada, porque todo es con corte y pega de Google. Todo estaba en Google. Con la inteligencia artificial están diciendo lo mismo. Y ahora la gente no va a pensar, la gente todo va a buscar respuestas instantáneas y todas esas cosas. ¿Ok? Ahora, quien quiera buscar la espiritualidad, allí. Yo diría contactar a otras personas además también, escuchar mucho las historias de otras personas que a veces te pueden parecer absurdas, pero a veces en cambio te van a clarificar experiencias que tú hayas tenido. ¿Ok? O sea, podríamos tener tantas historias acá, tantas cosas sobrenaturales que estoy segura que les han pasado a cada uno de los que está acá. O sea, Uy, yo como estoy yo. segura. Pero ¿por qué ese miedo de las personas? Es que ahora no escuchamos tampoco, Gisbelia. Esa es Bueno, otra cosa. Ni por eso, escuchamos, ni leemos, porque todo tiene que ser instantáneo. Escribes un videito, tiene que ser de 1 minuto, porque ya el minuto y medio no te lo ve nadie. tal cual, tal cual. De hecho, están viendo los stories y no están ni siquiera leyendo y viendo ya los posts.
Eso es correcto. Y lo que quieren es movimiento, acción y rápido, chao. Es así. Tú pones Entonces, una fiesta y la fiesta tiene no sé cuántos likes. Pones un mensaje valioso y se les pasa. Entonces, o sea, por eso mi interés de hablar sobre el tema espiritual. ¿alguna otra persona quiere exponer alguna inquietud que tengan? Es importantísimo para que todos aprendamos, porque quizás, señores, podemos ser luz con un comentario para otros. Exacto. Yo les voy a dar una palabra para que la busquen, ¿ok? Ajá. Barqueros. Ni me pregunten ahorita. No me pregunten. No Barquero. voy a hablar sobre barqueros, ¿ok? Y busquen el tema a ver qué encuentran, que no son de barcos normales, ¿ok? Pero se los dejo allí. Y es un tema que muy probablemente ninguno lo conozca, porque como digo, yo me tuve que enterar hace muy poco tiempo tratando de llegar a algo, de clarificar algo, ¿ok? Y resulta que hasta en la Biblia está. ¿Ok? Entonces búsquenlo en el tema, pregunten probablemente barqueros en sentido espiritual o en la Biblia, a ver qué encuentran. Pero entonces, eso, hay mucho material, pero Claro que sí. yo lo que les quiero dejar es esto. Si el poder mayor que podemos tener, que nos va a dar más alegría, tranquilidad, por lo tanto más creatividad, por lo tanto utilizar más todo nuestro potencial, es la espiritualidad. ¿Por qué ignorarlo? Profundicen, busquen, no cuesta, no tiene precio y es el poder más grande que tenemos. Confíen en ustedes. Pueden sanar a otros. Dice María Isabel Guerra Navarro, saludaste. Ah, no, que yo la saludé. María Isabel Guerra Navarro. Ya. Así que bueno, realmente nos hubiese gustado más participación, ¿verdad? O sea, más comentarios, ¿cierto? Sí, yo pensé que se iban a atrever a compartir cosas porque yo estoy segura que todos tienen experiencia, alguna experiencia sobrenatural, pero estoy segurísima, estoy segurísima. Otra cosa que no quiero que se pase ahorita, bueno, nombraste algo de Google, quiero hacer una aclaratoria. Cuidado con los comentarios, cuidado con los conceptos de Google, cuidado con los comentarios sobre las personas, cuidado. Es lo único que quiero decir, cuidado. Pero no te entendí, me estás hablando entre líneas, a ver. Los conceptos de Google no son exactos, no son perfectos. Ah, no, que no para nada, y de los de allá tampoco, los de allá tampoco. Verdades, y no son muchas verdades, ¿ok? Cuidado, sobre todo cuando se trata de personas, cuidado con las descripciones que hagan de personas. Cuando les salga el nombre de una persona que quieren saber más, indaguen bastante más acerca de la persona para que puedan saber cómo fue su vida antes. Y busquen libros, busquen YouTube, que hay de todo. Exactamente. Y además, exacto. Y busquen en YouTube diversos, porque hay unos que están a favor, otros que están en contra, otros que lo odian, otros que están. Sí. Entonces hay que buscar diferentes visiones para llegar a la propia. Lo otro, los niños que están viniendo en este momento al mundo, simplemente también estoy segura que ustedes tienen que haber notado la diferencia entre cómo éramos nosotros antes al mes y a los 2 meses a como los niños que están llegando ahora. Si no lo han notado, están en otro mundo. No, o sea, lo he notado, claro que sí. Llegan los ojos prácticamente todos abiertos. Un niño, nosotros decíamos que hasta los 3 meses no era nada, no era gente. Ahorita un niño sale y prácticamente abre los ojos y está así con el cuello levantado, porque nos los están sacando. Para eso sirve Instagram, porque hay cada video que es impresionante. Los niños que están viniendo están enseñando a los adultos. Y como siempre se ha dicho, y es cierto, los hijos vienen a enseñarnos a los padres. Pero lo que estos carricitos están trayendo ahorita es sencillamente ya anormal. ¿Cómo anormal? ¿En qué sentido? Anormal en el sentido de lo que pueden enseñar. O sea,
bárbaro, sobrenatural. O sea, la enseñanza que ya traen es impresionante. Y la capacidad, además de expresarla sin pena o hasta sin miedo de que les vayan a decir algo. Están enseñando a los padres cada vez más. Y son, justamente cuando llegan, es puro espíritu prácticamente, y vienen a compartirlo y a enseñar. Y hasta corregir a los padres. Observen porque ¿Y lo están aprovechando los papás? Pregunto. Yo diría que es por lo menos casos que yo conozco, sí, porque los padres de ahora tienen una información que nosotros no teníamos y que nuestros padres mucho menos. Tienen muchísima información y la están utilizando para acercarse más. Muchos, otros no. ¿Cómo se hace? De ahí, fíjate que de ahí sí tú sabes que ese es mi empeño con los libros. Sí, claro. Las personas que van a ese es uno de tus objetivos, llegar a los chicos, porque esa es la semilla que hay que regar para que el mundo sea mejor. Y a quienes van a tener chicos para que les puedan dar el amor que necesitan para crecer sanamente. Sí. Dice aquí uno, es un piropo para ti, querida. Decía que desde que Isbelia dijo, lo que piensas es uff, cómo he cambiado mi forma de pensar. Ay, qué belleza, qué bella. Dice uno, increíble, increíble, mi amor. Ve que cuando yo presenté a Isbelia en el que hice el post de publicación, dije, la creíble Isbelia Belloso, porque es creíble. No es increíble, porque lo increíble no existe. Es creíble, bueno, sí existe, pero es el estafador, eso, ¿no? En cambio, todo lo que dice Isbelia es creíble. Yo les digo eso, crean y experimenten, cuestionense. Cuestionarse es importantísimo para cambiar, para ser mejor cada día. Y acuérdense, el ser mejor no es que voy a ser más importante, no, es que me voy a sentir mejor y voy a poder hacer más felices a los que me rodean, o si no, al menos mantener mi posición para ser también invulnerable de alguna manera. Que las cosas no nos hieran, no nos duelan. No, Sí. Hay prácticas, hay entrenamientos para el desapego, que consta, y es excelente. Dice Juno, mis hijos me han enseñado tanto, que le han enseñado tanto. Sí. Mira, hay que estar abierto, porque si no, pasa como decía José María Escrivá de Balaguer en su libro Camino, eso se me olvida, el número 24 del libro Camino. No me seas tan susceptible, te hieres por cualquier cosa, se hace necesario meditar las palabras para que tú puedas hablar contigo, para hablar contigo. Se hace necesario medir las palabras para hablar contigo, porque todo es un malentendido. Teresa Sánchez, Teresita, llegaste cerrándola en vivo, mi amor. Gracias por haber compartido nuestras historias en tu Instagram personal. Dice Karen Downey, gracias por compartir tanta sabiduría y opiniones tan bellas. Debo irme a acostar y a bañar a mi hijo. Un hermoso hijo tiene Karen. Gracias a ustedes por estar allí. Gracias a todos. Un abrazo grande a ambas. Teresa, buenas noches, mis amigas del alma. Buenas noches, querida Teresita. Y Franklin, bueno. Así que, Teresita, te invito a verlo en diferido, a que le invites a tus amigos que los vean. Yo le he pasado muy bien, Isbelia, contigo, siempre se pasa bien. Bueno, yo también, me encanta y me encantan los comentarios. Lástima que no comentaron más, pero los que hubo fueron un regalo para todos. Gracias a ti otra vez por haberme tenido acá y permitirme compartir. Gracias, lo veré. Bueno, a ti, para mí, más bien yo quisiera tenerte más tiempo, mi amor, que más días. Gracias, Isbelia, de verdad un placer, grato. Lo disfruté contigo siempre lo disfruto. Tu sensibilidad, tu emocionalidad, tu don de gente. Gracias. Hay varias personas de las que están aquí que te siguen y te admiran gracias a lo que hemos hecho juntas. Bellísimo, pero el saber que alguien se sintió mejor, eso para mí fue el mejor regalo también.